Capítulo 2. Grecia. Por las razones dadas en el capítulo precedente parece sensato iniciar la historia de los estudios lingüísticos con los logros de los antiguos griegos. Esto tiene que ver sobre todo no con los méritos de sus obras, que son muy considerables, ni con las deficiencias de estas, que los especialistas de épocas posteriores, mirando retrospectivamente desde el privilegiado punto de vista de quienes se hallan al otro extremo de una larga tradición, pueden justificablemente señalar. Se trata sencillamente de que los pensadores griegos sobre el lenguaje y sobre los problemas suscitados por las investigaciones lingüísticas iniciaron en Europa los estudios que podemos llamar ciencia lingüística en su sentido más amplio, y que esta ciencia ha constituido un centro permanente de interés desde la antigua Grecia hasta la actualidad en una sucesión ininterrumpida de actividades eruditas, cada uno de los que trabajaban en la cual era consciente de la obra de sus predecesores, y de alguna manera reaccionaba a ella. Aunque se puede decir que la lingüística europea comenzó en el mundo griego, es preciso tener en cuenta que la antigüedad griega y romana formó un imperio cultural y político cada vez más unificado desde finales del siglo III a.C., hasta la separación del imperio de Oriente y el de Occidente en el siglo IV después de Cristo. La mayoría de los gramáticos y teóricos de la lingüística griegos vivieron dentro de las fronteras del imperio romano. Los eruditos latinos y griegos tenían noticia de sus respectivos contemporáneos y predecesores y de sus escritos. Por esta razón, algunos estudiosos prefieren hablar de lingüística grecolatina, que abarca la totalidad del pensamiento lingüístico en el mundo mediterráneo antiguo. Sin embargo, puede ser útil en un libro de texto introductorio dedicar capítulos separados a Grecia y a Roma por las influencias, básicamente unidireccionales, ejercidas por la erudición griega sobre la romana. El dominio de las formas y estilos artísticos, científicos, filosóficos y literarios griegos se mantuvo más o menos en paralelo a la progresiva conquista o adquisición por los romanos de Grecia y los estados sucesores de los gobernantes macedonios. Volveremos sobre ello en capítulos posteriores. El hecho esencial que tenemos que tener en cuenta es que, con algunas excepciones importantes, que se mencionarán más adelante, por ejemplo, en páginas 91 a 93, la mayoría de los conceptos, categorías y modos de descripción lingüísticos fueron recibidos por los escritores latinos de obras griegas anteriores, a lo cual contribuyó el que las dos lenguas fueran muy similares en su tipología y en su organización. Políticamente los romanos fueron los amos de los pueblos griegos sometidos a ellos, culturalmente fueron, y estaban orgullosos de serlo, los discípulos de sus maestros griegos. La insistencia en los saberes lingüísticos griegos no debe llevarnos a negar o a ignorar obras importantes en lingüística aplicada, por usar una terminología posterior, llevadas a cabo en Oriente Próximo durante los siglos que preceden a los logros griegos. La escritura, originariamente en signos pictográficos o en caracteres, fue inventada en Egipto y otras partes del mundo, así como de forma independiente en China y América Central. Los signos silábicos que después se convirtieron en fuente del alfabeto griego fueron creados probablemente a partir de la escritura egipcia, progresivamente modificada. Todo desarrollo de un sistema que hace posible dar constancia visual de un lenguaje tal como se habla y se entiende es una realización impresionante, normalmente extendida a lo largo de varias generaciones, en el análisis lingüístico específicamente aplicado o dirigido a necesidades muy prácticas. Pero, aparte de la invención anterior de la escritura y como consecuencia de ella, tenemos ejemplos de antiguos textos gramaticales en Babilonia, que datan de alrededor de 1600 a.C., y después, escritos sobre tabletas en escritura cuneiforme y que presentan en forma de paradigma las inflexiones de los pronombres, verbos y otras clases de palabras sumerias, con sus correspondencias en lengua ecadie, babilónica. La finalidad de esta obra era la conservación del conocimiento del sumerio, una lengua que se había quedado obsoleta, pero en la que se había escrito gran parte de la literatura babilónica anterior. Fue sin embargo en la antigua Grecia donde la lingüística teórica tuvo su origen europeo, en parte con el fin de servir a requerimientos prácticos, pero es allí donde han quedado nuestros primeros testimonios de especulación lingüística, que se originan en la lingüística popular y en las aplicaciones prácticas, pero van mucho más allá de ellas. La tradición europea de la lingüística ha pasado por varias etapas diferentes y ha cambiado su ímpetu y dirección principales varias veces,
siendo como es sensible tanto a los acontecimientos internos como a las situaciones externas. En el curso de su historia ha entrado en contacto con las contribuciones importantes de grupos de estudiosos de la lingüística que comenzaron su labor fuera de la tradición europea y desarrollaron sus propias ideas con independencia de ella. La lingüística europea ha aprendido mucho de ellos. En realidad, sin ellos la lingüística europea de hoy, y esto significa ahora inevitablemente la lingüística de hoy en el mundo en su totalidad, sería más pobre en contenido y menos avanzada en técnica de cómo tenemos derecho a pensar que es. En la época en la cual tenemos algún testimonio de ciencia lingüística en Grecia, los comienzos de la época clásica en los siglos 6 y 5 a.C., los griegos llevaban varias generaciones instalados en las partes habitables de la parte continental de Grecia, las zonas costeras occidentales de Asia Menor, las islas del Egeo, las costas orientales de Sicilia y unos pocos lugares del sur de Italia y otras zonas. La colonización de Grecia por los griegos fue el resultado de sucesivos movimientos de gentes de habla griega desde el norte hasta Grecia y extendiéndose desde allí a las islas. Durante el segundo milenio antes de Cristo, los griegos que se habían establecido en torno a Micenas, en el Peloponeso, Morie, alcanzaron un alto nivel de civilización, que por una u otra razón decayó en los siguientes años de dicho milenio. La opinión tradicional era que la causa principal de ello había sido la violenta invasión de los dorios, griegos de Occidente, en la oleada más reciente de invasores griegos, pero esta idea ha sido puesta en duda en los últimos años en favor de una expansión más gradual y continua de distintos grupos de grecohablantes por el continente y las islas vecinas. Por supuesto, no es solo en la lingüística donde los griegos fueron los pioneros europeos. La vida intelectual de Europa en su conjunto, su pensamiento filosófico, moral, político y estético, encuentra su origen en las obras de los pensadores griegos. Aún hoy podemos volver una y otra vez a lo que tenemos de la actividad griega en el campo intelectual en busca de estímulo y aliento. Con los griegos, como con ninguna otra civilización anterior o contemporánea, el hombre moderno percibe un innegable parentesco intelectual. Pero ¿qué circunstancias, ambientales, culturales y biológicas, dieron origen a este brillante florecimiento del genio intelectual y artístico humano en la Grecia de la época clásica? Es algo que nunca sabremos con certeza. No podemos más que estar agradecidos porque todo ello sucediera. Los griegos no fueron el primer grupo de gentes civilizadas en la región a la que accedieron. Aprendieron mucho de las civilizaciones asentadas con las que entraron en contacto en las regiones del extremo oriental del Mediterráneo y del creciente fértil de Asia Menor, la cuna del hombre civilizado en Occidente. Pero con los griegos y en la civilización griega se desarrolló por primera vez en la historia humana una exigencia insaciable de indagar el mundo que nos rodea y los modos de vida del hombre en el mundo, cosas en las que otros no llegaron a reparar o en las que no estaban interesados. Los babilonios, a quienes ya hemos prestado atención en relación con la lingüística aplicada, habían hecho uso también de la geometría para la topografía y de la aritmética y la astronomía para la medición del tiempo mediante calendarios, pero en Grecia encontramos que la astronomía, la aritmética y la geometría se estudian por vez primera como ciencias abstractas independientes y construidas sobre la base de observaciones sistemáticas y el establecimiento de postulados y principios. Observando los logros griegos en lingüística, Bloomfield comenta acerca de su peculiar brillantez intelectual: los antiguos griegos tenían el don de asombrarse ante cosas que otros dan por sentadas. Entre los factores que se han destacado en el capítulo anterior como originadores del interés por el lenguaje como parte de la vida humana, los griegos de la época clásica eran ya conscientes tanto de la existencia de pueblos que hablaban lenguas diferentes del griego como de las divisiones dialectales dentro de la población grecohablante. Debió de haber considerables contactos lingüísticos entre griegos y no griegos en el comercio, la diplomacia y muchos aspectos de la vida cotidiana en las colonias griegas, los asentamientos de griegos en las franjas costeras de las regiones no griegas de Asia Menor e Italia. Sorprendentemente, sabemos poco de esto. Heródoto y otros citan y examinan palabras extranjeras. Platón admite en el diálogo Crati la posibilidad de un origen extranjero de parte del vocabulario griego y sabemos de la existencia de hablantes bilingües y de intérpretes profesionales. Pero no hay testimonios de interés serio por las lenguas mismas entre los griegos. La designación de los hablantes extranjeros como bárbaroi,
de donde viene la palabra bárbaro, es decir, persona que habla una lengua distinta del griego, es probablemente indicativa de su actitud. Totalmente diferente era la conciencia griega de sus propias divisiones dialectales. La lengua griega estaba en la antigüedad dividida de una manera más marcada en dialectos muy claramente diferenciados de lo que estaban otras muchas lenguas. Esto se debía, por una parte, a la colonización de las zonas grecohablantes por sucesivas oleadas de invasores y, por otra, a la separación en comunidades relativamente pequeñas e independientes que la configuración montañosa de gran parte de la tierra firme griega y las dispersas islas de los mares adyacentes les impusieron. Pero que estos dialectos eran dialectos de una única lengua y que la posesión de esta lengua unía a los griegos como un solo pueblo, a pesar de las guerras casi incesantes libradas entre las distintas ciudades-estado del mundo griego, es algo que atestigua al menos un historiador, Heródoto, en su texto sobre el gran logro de una Grecia temporalmente unida contra los invasores persas a comienzos del siglo V a.C., pone en boca de los delegados griegos la afirmación de que entre los lazos de unidad griegos en su resistencia a los bárbaros estaba toda la comunidad griega, siendo de una sola sangre y una sola lengua. No todos los dialectos tenían expresión escrita, pero en la época clásica los principales la tenían. Contamos con inscripciones que dan prueba de ello y nos proporcionan un conocimiento de la situación de los dialectos griegos más detallado que en cualquier otro lugar en la antigüedad. Aparte de los dialectos hablados, los griegos educados eran conscientes de que la lengua de los poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea, no era exactamente identificable con ningún dialecto vivo de la época. Estos poemas tenían un lugar especial en la educación griega, se recitaban públicamente y se citaban y tenían en consideración como fuentes de preceptos morales. La erudición homérica, la fijación de textos aceptables de los poemas y la crítica de estos habían comenzado en Atenas durante el siglo VI a.C. Probablemente en mayor medida que ninguna otra comunidad de habla en el mundo antiguo, los distintos dialectos regionales se distinguían por su propia ortografía de las palabras, que representaba sus propias pronunciaciones, y varios de ellos eran universalmente reconocidos como dialectos literarios, base formal de los diferentes géneros literarios. Aparte del griego de los poemas homéricos y de sus imitadores posteriores, podemos poner como ejemplo el griego jónico del historiador Heródoto, siglo V a.C., y los encantadores poemas de amor de la poeta Safo, probablemente siglo VII a.C., escritos en su dialecto eólico del griego. El primer logro del saber lingüístico en Grecia, en lo esencial parte de la lingüística aplicada, tuvo lugar necesariamente antes de que aparecieran testimonios de ello. A principios del primer milenio antes de Cristo, se elaboró un sistema alfabético para escribir la lengua griega, y este sirvió como base para el alfabeto griego del dialecto ático, ateniense, clásico y los demás dialectos literarios, y, junto con el alfabeto romano, derivado de una variante griega occidental del alfabeto griego, se convirtió en progenitor del medio de escritura más difundido en el mundo actual. 5. Ahora sabemos que la escritura se desarrolló en Grecia en dos épocas diferentes. Durante el segundo milenio, los micenios se valieron de un sistema de escritura silábica que incluía algunos logogramas, símbolos de palabras concretas, se conoce como lineal B y estuvo mucho tiempo sin ser descifrado. Como la escritura sumeria primitiva, se limitó al parecer en buena medida a usos propios de la administración y la contabilidad. La interpretación de esta escritura y la identificación casi segura de la lengua que representa como una variante primitiva del griego constituyeron uno de los acontecimientos sobresalientes de los recientes estudios clásicos y tuvieron profundas consecuencias en nuestro conocimiento lingüístico e histórico de la Grecia primitiva. No obstante, durante los tiempos oscuros que acompañaron a la conquista doria se perdió el conocimiento de la escritura, y el alfabeto griego tal como lo conocemos hoy se desarrolló independientemente a partir de una adaptación de la escritura fenicia. No hay seguridad acerca de si esta guarda relación histórica con la forma egipcia originaria de escritura, cuya naturaleza, como la de la antigua y moderna China o la de los aztecas, era la de una serie de caracteres, signos o logogramas, en parte gráficamente representativos, que significan palabras o morfemas concretos. Cuando los griegos recurrieron al sistema fenicio, este era en gran medida una serie de signos consonánticos,
las vocales eran generalmente deducidas por el lector del sentido de lo que estaba escrito. Los griegos no pueden pretender haber inventado la escritura, pero al haber inventado un alfabeto, en el sentido moderno del término, que representa por separado cada segmento distintivo, las vocales, al igual que las consonantes, pueden reivindicar un marcado progreso en su aplicación de la ciencia lingüística. Esencialmente, lo que los griegos hicieron fue aplicar determinados signos consonánticos del sistema hebreo que representan sonidos consonánticos no utilizados con valor distintivo en griego para representar los sonidos vocálicos griegos. Así menor que, Aleph, que representa diagonal, A, diagonal en fenicio, se convirtió en la letra griega A, alfa, que representa el fonema vocálico diagonal a diagonal. De este acontecimiento histórico, de gran importancia, ha quedado constancia mítica. Se dice que Cadmo introdujo la escritura trayéndola de allende los mares, un reconocimiento de los orígenes extranjeros del alfabeto griego histórico. En sentido amplio, el alfabeto griego era fonemático. No lo era totalmente, y ninguna lengua lo es, de aquí la necesidad de las transcripciones fonemáticas. En concreto, los rasgos suprasegmentales de tono, acentos, y de yenture, que fueron observados y descritos después, con los acentos representados gráficamente, no tenía simbolización alguna en la época clásica. Pero la invención de un alfabeto para los fonemas segmentales del griego dependió de un análisis fonemático inconsciente de la lengua, o de sus dialectos concretos. Sabemos poco de los pasos a través de los que consiguió esto, pero la aparición en ciertas inscripciones de la letra 9, que representa diagonal K diagonal delante de las vocales Billers, del fenicio, 9 representa diagonal Q diagonal, un fonema distintivo en esa lengua, indica un estadio de análisis fonemático incompleto, ya que las variantes de la posición velar en griego, al ser dependientes de la naturaleza de las vocales adyacentes, son todas ellas alófonos de un solo fonema, diagonal K diagonal, escrito en el alfabeto clásico. Que el desarrollo y uso de la escritura fue el primer producto de la erudición lingüística en Grecia lo prueba la historia de la palabra grammatikos, hasta la época de Platón, 427 a 348 a.C., y de Aristóteles, su discípulo, 384 a 322 a.C., inclusive, la palabra significaba simplemente alguien que entiende el uso de las letras, grammata, y sabía leer y escribir, y techne grammatike, era la capacidad de leer y escribir 7. La posterior extensión del significado de este y otros términos formalmente relacionados sigue al desarrollo ulterior de la ciencia lingüística, específicamente en el campo de la gramática, por obra de las generaciones posteriores. En la época clásica de la literatura griega y después podemos seguir el progreso de la especulación lingüística consciente, conforme los hombres reflexionaban sobre la naturaleza y el uso de su lengua. Considerando retrospectivamente la historia podemos creer que rastreamos el crecimiento de parte de la ciencia lingüística hacia un fin preconcebido, pero desde el punto de vista de cada generación de pensadores vemos lo que aquellos que vinieron después hicieron con lo que encontraron que habían dejado sus predecesores, sin ningún tema definitivo sistemáticamente organizado en la mente. Es importante seguir no solamente las fases sucesivas de los conceptos gramaticales y su terminología asociada, sino también los procesos intelectuales a través de los cuales fueron elaborados y desarrollados por los gramáticos contemporáneos. El término grammatique no significaba al principio más que entender las letras, y muchas cosas que creemos hoy primitivas indagaciones lingüísticas entran en el capítulo general de la filosofía, que en la antigua Grecia cubre un campo mucho más amplio que hoy la filosofía, e inicialmente abarcaba casi todo el ámbito del conocimiento humano. Se encuentran observaciones acerca del lenguaje, siempre en referencia a la lengua griega, en los textos que tenemos de los filósofos presocráticos, los retóricos del siglo V y Sócrates y en los escritos de Platón y Aristóteles, pero hay que esperar a la época de los estoicos, desde fines del siglo IV a.C., para el reconocimiento separado de los estudios lingüísticos dentro del campo, mucho más amplio, de la filosofía. Nuestro conocimiento de los presocráticos y de los retóricos primitivos es fragmentario y se deriva de fuentes secundarias. Desde fines del siglo VI a.C., los filósofos de Jonia y las demás regiones se ocupaban ampliamente de astronomía, física, matemáticas, ética y metafísica e incluían el lenguaje en su esfera.
En el siglo V los retóricos se hicieron famosos en el mundo griego, entre ellos Gorgias de Sicilia. Estas personas convirtieron la retórica en un estudio profesional, algunos de ellos viajaron por diversos lugares impartiendo instrucción a cambio de unos emolumentos y escribiendo libros sobre su materia. Formaban parte de ese cuerpo de dispensadores ambulantes de instrucción de todo tipo conocidos como sofistas. Sócrates no era un sofista, aunque mantenía relaciones con ellos y analizaba el mismo género de temas que ellos, oralmente y con jóvenes, incluyendo a Platón. Estos jóvenes se convirtieron en sus discípulos. Proclamaba orgullosamente su propia ignorancia, desafiando constantemente las ideas aceptadas y animando a aquellos a hacer otro tanto. Tuvo que poner fin a su vida con una copa de cicuta que le prescribió un tribunal político ateniense por corromper supuestamente a la juventud de la ciudad. Nuestro conocimiento de Sócrates, 469 a 399 a.C., es también indirecto. Él mismo no dejó ningún escrito, pero ha quedado constancia de sus discusiones y sus puntos de vista en algunos de los textos de Jenofonte y en los diálogos de Platón, más famosos, aunque en esto sigue siendo una cuestión abierta cuánto de lo que tenemos fue tomado directamente de Sócrates y cuánto es el pensamiento de Platón expresado como pronunciamientos de Sócrates. Desde luego Sócrates representó una crítica intrépida y una total libertad de expresión, sufrió la muerte por sus ideales. En el sistema, un tanto totalitario, bosquejado en la República de Platón y puesto en boca de Sócrates, él mismo habría sufrido represión o expulsión en poco tiempo. Hay un diálogo, el Cratilo, dedicado a cuestiones lingüísticas, se encuentran referencias al lenguaje y a su análisis en otros varios diálogos platónicos en los cuales Sócrates es el principal orador. Aunque Platón no recopila sus observaciones sueltas, le atribuye un cierto papel en la iniciación de los estudios gramaticales en Grecia al escritor posterior Diógenes Laercio, quien dice que Platón investigó por primera vez las potencialidades de la gramática. Aristóteles conocía las obras de Platón, sobre cuya base desarrolló su propio pensamiento. Fue probablemente el intelecto más notable de la antigüedad, casi todos los campos de la actividad humana entonces reconocidos entraban en su esfera. Sus escritos abarcan desde la ética, la política y la lógica hasta la física, la biología y la historia natural, y en un estudio de las formas de vida anticipó en algunos aspectos el modelo de árbol de la evolución del universo viviente del siglo XIX. Como sucede con las obras de Platón, hemos de recopilar la doctrina lingüística de Aristóteles a partir de aseveraciones dispersas en distintas obras sobre retórica y lógica en las que aparecen de manera incidental y en otros contextos. Esto hace difícil determinar con exactitud la posición de Aristóteles sobre cualquier detalle, es probable que algunas cuestiones hayan de seguir siendo controvertidas. Sin embargo, las líneas generales de la lingüística de Aristóteles están bastante claras y es visible que su obra señala una evolución desde las postaras alcanzadas por Platón. La época aristotélica marcó el final de una era en la historia griega. Aristóteles había sido nombrado tutor del joven Alejandro de Macedonia y, si su enseñanza política se refleja en sus escritos políticos, predicó a su discípulo los méritos de la pequeña e independiente ciudad-estado griega que había sido el sistema típico durante varios siglos. Pero las conquistas de Alejandro, que de hecho situaron a toda Asia Menor y a Egipto, así como a la patria griega, bajo dominio macedonio, alteraron el mundo griego de forma irreversible. Aunque su imperio se dividió entre sus sucesores, que estaban a menudo en guerra entre sí, la administración griega y las ideas griegas se difundieron por la zona del Mediterráneo Oriental y Asia Menor, y una variedad del dialecto ático conocido como koine, dialectos, o dialecto común, se convirtió en lengua oficial en el gobierno, y ahí comercio y la educación toda la zona, desplazando gradualmente a los dialectos locales de épocas anteriores. El propio Alejandro y la mayoría de los gobernantes macedonios de sus estados sucesores justificaron su gobierno y su posición imperial haciendo valer los beneficios de la cultura griega y de la civilización griega que estaban imponiendo a los restos moribundos de lo que había sido el imperio persa. Se fomentó la educación griega a todos los niveles. Como el griego era ahora la lengua de la administración superior, de las profesiones y del progreso social, la enseñanza del griego a los no griegos, es decir, el griego como lengua extranjera, llegó a ser por primera vez una actividad extendida,
con sus propias técnicas y requerimientos. Esto formaba parte de un proceso conocido como helenización, y la época que sigue a las conquistas macedonias es designada época helenística. En ciudades como Pérgamo en Asia Menor y Alejandría en Egipto, los gobernantes macedonios establecieron y promovieron universidades en lengua griega, dotadas con bibliotecas y cuyos estudiantes recibían un salario y en las cuales se emprendió una elevada instrucción e investigación en materia de literatura griega y de la lengua clásica de Homero y de los poetas y prosistas atenienses de los siglos V y IV a.C. Al mismo tiempo, la propia Atenas seguía siendo el centro académico del mundo griego. Entre las escuelas filosóficas que florecieron en Atenas después de Aristóteles, la más importante para la historia de la lingüística es la escuela estoica. Los estoicos, cuya escuela fue fundada por Zenón, h. 315 a.C., trabajó en una serie de campos en los que había trabajado Aristóteles, pero en algunos aspectos de la filosofía y la retórica desarrollaron sus propios métodos y doctrinas. Con los estoicos la lingüística alcanzó un lugar definido dentro del contexto general de la lingüística. Se trataron expresamente cuestiones lingüísticas en obras separadas dedicadas a aspectos del lenguaje, y se trataron de una manera ordenada. La situación del lenguaje en el sistema estoico puede resumirse en 3 citas. Primero viene la impresión, después, la mente, haciendo uso del lenguaje, expresa en palabras la experiencia producida por la impresión. Todas las cosas se disciernen mediante estudios dialécticos. La mayoría de las personas están de acuerdo en que lo adecuado es comenzar el estudio de la dialéctica en aquella parte que trata del lenguaje. Esta parte de la doctrina lingüística estoica tiene paralelismo notablemente estrecho con las opiniones de los lingüistas de hoy. En 1965 Emerson escribió: la investigación de la actividad cerebral resulta desde luego considerablemente dificultada por su casi completa inaccesibilidad a la investigación objetiva. Tiene entonces que ser estudiada a través de la conducta que resulta de ella, y, de todos los tipos de conducta, la conducta lingüística es una de las más reveladoras para esta finalidad. Y en más de una ocasión Chomsky ha identificado la lingüística como una rama de la psicología cognitiva. Los estoicos formalizaron la dicotomía entre forma y significado, distinguiendo en el lenguaje el significante y el significado, en términos que recuerdan sorprendentemente el signifiant y el signifié de Saussure. Los textos relevantes son difíciles de interpretar, pero parece que el significado no era solo una impresión mental sino algo en la mente del hablante y del oyente que se correspondía con una expresión del lenguaje, algo emparentado con la unión saussureana de sonido y pensamiento mediante la actuación de la Langen. Los estoicos concedieron tratamiento separado a la fonética, la gramática y la etimología, a las cuales dedicaron considerable atención, pero su aportación más notable, como en el caso de toda la lingüística occidental en la antigüedad, se dio en el campo de la gramática, en la cual puede trazarse un progresivo desarrollo que pasa por más de una fase de teoría y terminología. Aunque fueron los estoicos quienes otorgaron por primera vez a la lingüística, grammatique, un reconocimiento independiente dentro de los estudios filosóficos, resulta difícil ahora reconstruir con alguna certeza muchos detalles de su teoría lingüística. No se ha conservado la totalidad de sus escritos sino solamente algunos textos fragmentarios, pero sí sabemos de los autores y los títulos gracias a escritores posteriores y especialmente a Diógenes Laercio, hacia el siglo III después de Cristo, que compiló una serie enciclopédica de relatos breves de la vida y la obra de notables filósofos griegos, Vitae Philosophorum, incluyendo varias figuras eminentes de las escuelas estoicas primitivas. En ellos incluyó bibliografías de sus escritos, los cuales se hallan perdidos ahora en su mayoría y conocemos solo por los títulos mencionados. La filosofía de los estoicos abarcaba una lógica proposicional en lugar de la lógica de clases de Aristóteles, y en su interés por los distintos tipos de predicados promulgaron una teoría de la sintaxis o estructura de la oración basada en el análisis de los distintos tipos de predicados posibles en el sistema verbal griego, transitivo, intransitivo e impersonal, como en Metamelei Socratei, ello, arrepiente, a Sócrates, es decir, Sócrates se arrepiente. Pero sigue habiendo algunos problemas de interpretación. Las escuelas filosóficas estoicas y la enseñanza estoica en la filosofía en general y en la lingüística se mantuvieron toda la antigüedad,
Sus ideas contribuyeron al pensamiento de otras escuelas, pero por lo que respecta a la lingüística, los estoicos no fueron aceptados como parte de la tradición principal. Por esta razón, así como por la pérdida de sus escritos tempranos, no estamos tan bien informados acerca de los detalles de su obra como sucede con los eruditos de las escuelas prácticas y didácticas alejandrinas, que pusieron eficazmente su sello en la enseñanza de la lingüística, sobre todo de la gramática, en el mundo griego, romano y medieval en toda su extensión. La escuela estoica fue fundada en la época helenística, la era postalejandrina, cuyas características han sido mencionadas con anterioridad. Lingüísticamente, esta época, más que los siglos anteriores, estuvo marcada por los contactos cada vez más estrechos entre grecohablantes y hablantes de otras lenguas. La primera traducción del Antiguo Testamento al griego, la Septuaginta, se realizó en esta época. Se caracterizó también por la divergencia del griego hablado común, la koiné, y la lengua de los autores clásicos atenienses, el patrón literario de todos los griegos educados. Algunos han mantenido que la atención que los estoicos prestaron a las cuestiones lingüísticas y la penetración que mostraron al analizar la semántica del sistema temporal del verbo griego, páginas 60 a 61, pueden atribuirse al hecho de que Zenón, su fundador, era bilingüe, su primera lengua era semítica y había aprendido griego en época avanzada de su vida. Hasta esta época el contexto en el que la lingüística se ha desarrollado ha sido un contexto filosófico y en especial lógico. Preguntas: la ciencia lingüística de los estoicos constituía una parte, aunque una parte diferenciada y articulada, de su sistema filosófico general. Pero desde esta época en adelante se dejó sentir en la lingüística antigua otra motivación, el estudio del estilo literario. En primer lugar, había un interés por la pronunciación y la gramática griegas, correctas, es decir, por el griego clásico en oposición a gran parte de la koiné común y por los cambios producidos por la adquisición a gran escala del griego por hablantes anteriores de otras lenguas, y en segundo lugar, en el difundido estudio de la literatura clásica y de las obras de Homero. Muchos lectores dentro del mundo recién helenizado requerían comentarios sobre el lenguaje y el contenido. Pertenece a la época helenística una serie de glosarios de distintos dialectos no áticos, prueba del estudio sistemático de las diferencias entre las variedades del griego que tenían un sistema de escritura representativa. Los signos de acentuación escritos datan de la época helenística y son atribuidos a un erudito alejandrino, Aristófanes de Bizancio, h. 195 a.C., como guía para la correcta pronunciación de las palabras, la descripción de rasgos de acentuación y de llenture representados gráficamente por las fronteras de palabra y por los signos de puntuación. Dentro de la categoría general de prosodias, prosodiae, formaba parte del movimiento a favor de la corrección, o helenismo. El mismos, como se denominaba. Los saberes homéricos llegaron a una fase avanzada durante la época helenística. Una serie de importantes gramáticos dedicados a la investigación lingüística eran muy conocidos por su trabajo en la fijación de textos homéricos correctos y su exégesis. Desde el principio nos encontramos con que las cuestiones sobre el lenguaje, enteramente concentradas en la lengua griega, eran consideradas dentro de los términos de dos controversias un tanto interrelacionadas. Se trataba de las afirmaciones rivales que se hicieron en favor de la naturaleza, physis, como opuesta a la convención, nomos, o tesis, en primer lugar, y de la regularidad y la analogía, analogía, como opuesta a la irregularidad o anomalía, anomalía, en segundo lugar, en el dominio del lenguaje humano y en nuestro entendimiento adecuado de su funcionamiento. Estas dos dicotomías representan más bien puntos de vista contrarios, uno preferido por unas personas y otro por otras, que debates formalizados y continuos con adeptos rígidamente diferenciados enredados en una discusión permanente. La cuestión physis-nomos fue al parecer la controversia más antigua. La que tuvo lugar entre los analogistas y los anomalistas continuó durante toda la antigüedad, aunque su relevancia disminuyó conforme iba pasando el tiempo. Las dos situaron las cuestiones lingüísticas en el contexto de unos debates de gran amplitud, cada lado podía obtener evidente apoyo de los hechos del caso. Un destacado tema de discusión entre los filósofos presocráticos y entre los sofistas posteriores, y que aparece en varios diálogos de Platón, fue en qué medida las normas, instituciones y juicios establecidos acerca de lo que está bien o mal,
de lo que es justo o injusto y así sucesivamente estaban basados en la naturaleza de las cosas y en qué medida eran esencialmente producto de una convención tácita o incluso de una legislación explícita. El tema del cratilo es un debate sobre el origen del lenguaje y sobre las relaciones entre las palabras y sus significados. Se basan en una afinidad natural entre la forma de la palabra y su significado o son resultado de la convención y el acuerdo. Las dos opiniones se tienen debidamente en consideración en boca de los participantes, sin que se llegue a una conclusión definitiva. La argumentación naturalista se apoyaba, como debe ser, en el peso de la onomatopeya en un vocabulario y en un simbolismo sonoro más general en la estructura fonológica de algunas palabras. Se jugaba mucho con el tipo de etimologías propuesto para algunas palabras griegas, a través del cual se esperaba rastrear estas hasta una fuente supuestamente natural, ya que en el lado naturalista se admitía que el tiempo había introducido cambios en la forma, primera, de las palabras. Los convencionalistas señalaban que el vocabulario puede cambiarse a voluntad y el lenguaje es igualmente eficaz una vez el cambio ha sido aceptado. Por sí mismo, el debate naturaleza-convención no parece estar adecuadamente enmarcado o ser muy fructífero por lo que atañe al lenguaje. El lenguaje es una capacidad universal que posee todo ser humano, y en término de complejidad total, orden y adecuación cultural no existe ningún medio válido de graduación de las lenguas en una escala o de discernir supuestas supervivientes primitivas. En este sentido la capacidad de comunicación por el habla, el language de Saussure, es natural. Pero un conocimiento de diferentes lenguas más amplio de lo que concibieron los antiguos griegos muestra lo limitado que es el papel que desempeñan la onomatopeya y el simbolismo sonoro y que en la mayor parte del vocabulario de cualquier lengua dada, langue, prevalece la condición arbitraria y convencional de la relación entre forma y significado, el arbitraire dugne, aunque la convención no es explícita sino tácita, como el contrato social que se aduce como base de la organización social. La especulación sobre si en su origen el lenguaje era mucho más onomatopéyico que en una época conocida sigue y seguirá siendo una especulación en buena medida imposible de verificar, y se vio merecidamente sometida a la sarcástica crítica de Max Muller el pasado siglo. Históricamente, la importancia de la controversia se debe a su lugar en el desarrollo temprano de la teoría lingüística y al estímulo que proporcionó para un examen más pormenorizado de la lengua griega. El mantener y criticar cada lado de la discusión llevaba a la gente a examinar más atentamente las estructuras y los significados de las palabras y las pautas formales que éstas presentaban. En estos exámenes se hallan los comienzos de un análisis lingüístico preciso. Algunos eruditos posteriores adoptaron posturas más claras que las que encontramos en Platón. Aristóteles adoptó con firmeza una actitud convencionalista: el lenguaje es por convención, ya que ningún nombre surge de forma natural. 17. La onomatopeya no invalida necesariamente esto, ya que las formas onomatopéyicas varían de una lengua a otra y están casi siempre fundidas en el molde de la fonología de la lengua concreta. La visión de Aristóteles del lenguaje se encuentra resumido al principio de interpretatione: el habla tiene su origen en la interpretación de las experiencias de la mente, y la escritura es la representación del habla. Epicuro, 341 a 270, adoptó una postura intermedia. Sostenía que las formas de las palabras surgían de manera natural pero eran modificadas por la convención. Más importancia tuvo en la historia de la lingüística el hecho de que los estoicos favorecieron el estudio del lenguaje, una vez más en marcada dependencia del simbolismo onomatopéyico y sonoro. En opinión de los estoicos los nombres se forman de manera natural, imitando los primeros sonidos las cosas que nombran. 19. Esta actitud se ajustaba bien a su insistencia, más general, en la naturaleza como guía para la vida humana apropiada. En su etimología se hacía mucho hincapié en las formas originales de las palabras, protaipnai, que se decía habían sido onomatopéyicas pero después sufrieron cambios de varios tipos. 20. Estas opiniones contrarias de Aristóteles y los estoicos son importantes dado que conducen a la segunda controversia lingüística de la antigüedad: analogía versus anomalía. Dicha controversia no se planteó formalmente, con los argumentos contrarios ordenados unos contra otros, antes del extenso tratamiento del que el escritor latino Varrón había hecho objeto a la cuestión antes del siglo I a.C.,
No debemos además imaginar las dos opiniones como los dogmas exclusivos de unos partidarios enconados y permanentemente enfrentados, sino más bien como dos actitudes hacia el lenguaje, cada una en sí misma razonablemente justificada por una parte de las pruebas, y cada una apoyada por algunos individuos y grupos. Parece claro que Aristóteles prefería la analogía y los estoicos preferían la anomalía como tema dominante en el lenguaje. Los analogistas posteriores tendían a concentrarse en cuestiones lingüísticas persiguiendo los objetivos de la crítica literaria y del mantenimiento de los patrones de corrección, el gnismos. Los intereses de los estoicos tenían bases más amplias. La división se vio tal vez agudizada por la rivalidad de Alejandría y Pérgamo bajo el dominio macedonio como los dos centros principales del saber, con Alejandría dominada por los analogistas y Pérgamo por los estoicos. Crisipo, el estoico, escribió un tratado sobre la anomalía lingüística 21. Una vez más se puede notar que la controversia se expresaba en términos a los que no recurriríamos hoy, pero, como la discusión naturaleza-convención, formaba parte del contexto dentro del cual tuvo lugar la detallada investigación de la gramática griega y latina, y se percibe quizá una falta de simpatía histórica en quienes la despacharían, como hizo Classen, por no valer la pena ni de un bostezo 22. Al considerar estas dos controversias es importante recordar que tuvieron lugar sobre todo antes de la publicación de ningún libro de gramática o diccionario de las lenguas griega y latina, que no comenzaron a escribirse, por lo que se refiere a la lengua griega, hasta la época helenística. En realidad, estaban dentro del modo en que quienes pensaban en el lenguaje estaban desarrollando sus ideas en debates y disputas con sus colegas conforme la materia de la lingüística descriptiva y teórica iba tomando forma gradualmente. Estas controversias se insertan históricamente en el contexto de la indagación lingüística primitiva. El brusco rechazo de Classen se formuló en un contexto muy diferente en los primeros años del siglo XIX, época en la que hacía mucho que las teorías gramaticales se habían elaborado y expuesto y en la que había gramáticas y diccionarios de griego, latín y otras lenguas fácilmente accesibles. En sentido amplio, la controversia analogía-anomalía se centró en la medida en que el orden y especialmente la regularidad proporcional dominaban en la lengua griega, e implícitamente en el lenguaje en su totalidad, y en qué medida lo caracterizaban las irregularidades, las anomalías. Las regularidades que buscaban los analogistas eran las de los paradigmas formales, en los que las palabras de la misma cate. Parece claro que Aristóteles prefería la analogía y los estoicos preferían la anomalía como tema dominante en el lenguaje. Los analogistas posteriores tendían a concentrarse en cuestiones lingüísticas persiguiendo los objetivos de la crítica literaria y del mantenimiento de los patrones de corrección, el gnismos. Los intereses de los estoicos tenían bases más amplias. La división se vio tal vez agudizada por la rivalidad de Alejandría y Pérgamo bajo el dominio macedonio como los dos centros principales del saber, con Alejandría dominada por los analogistas y Pérgamo por los estoicos. Crisipo, el estoico, escribió un tratado sobre la anomalía lingüística 21. Una vez más se puede notar que la controversia se expresaba en términos a los que no recurriríamos hoy, pero, como la discusión naturaleza-convención, formaba parte del contexto dentro del cual tuvo lugar la detallada investigación de la gramática griega y latina, y se percibe quizá una falta de simpatía histórica en quienes la despacharían, como hizo Classen, por no valer la pena ni de un bostezo 22. Al considerar estas dos controversias es importante recordar que tuvieron lugar sobre todo antes de la publicación de ningún libro de gramática o diccionario de las lenguas griega y latina, que no comenzaron a escribirse, por lo que se refiere a la lengua griega, hasta la época helenística. En realidad, estaban dentro del modo en que quienes pensaban en el lenguaje estaban desarrollando sus ideas en debates y disputas con sus colegas conforme la materia de la lingüística descriptiva y teórica iba tomando forma gradualmente. Estas controversias se insertan históricamente en el contexto de la indagación lingüística primitiva. El brusco rechazo de Classen se formuló en un contexto muy diferente en los primeros años del siglo XIX, época en la que hacía mucho que las teorías gramaticales se habían elaborado y expuesto y en la que había gramáticas y diccionarios de griego, latín y otras lenguas fácilmente accesibles. En sentido amplio, la controversia analogía-anomalía se centró en la medida en que el orden y especialmente la regularidad proporcional dominaban en la lengua griega,
e implícitamente en el lenguaje en su totalidad, y en qué medida lo caracterizaban las irregularidades, las anomalías. Las regularidades que buscaban los analogistas eran las de los paradigmas formales, en los que las palabras de la misma categoría gramatical tenían las mismas terminaciones morfológicas y la misma estructura de acentos, y las que afectaban a las relaciones entre forma y significado, por lo cual se podía suponer que las palabras que eran comparables morfológicamente poseían significados comparables, analógicos, y viceversa. Estos tipos de analogías se hallan en el núcleo de la morfología. Sin ellos no se podrían descubrir paradigmas de diferentes clases de palabras y sus subclases, declinaciones y conjugaciones en latín y griego, en los cuales se resumen pautas repetitivas. Constituyen además la base de tentativa de posible clasificación semántica de categorías gramaticales como singular y plural y los casos nominales. En esta medida, como señaló el gramático posterior Dionisio el Tracio, la componente morfológica de la gramática consiste en gran parte en la elaboración de analogías. 23. Se utilizaban en ocasiones argumentos analógicos para preferir una forma de palabra a otra como griego correcto y para fijar el texto adecuado de un verso homérico. 24. Algunos analogistas fueron más allá de esto y trataron de reformar los paradigmas irregulares griegos en interés de la regularidad analógica, un proceso que en algunos aspectos tuvo lugar espontáneamente en el paso del ático clásico, a través de la Koine y del griego bizantino, a la lengua moderna. Se sugirieron las formas seos, sei, sea, sea, etc., en lugar de las formas reales pero anómalas senos, etc., como casos oblicuos de la palabra seus. Tales actitudes fueron atacadas por Sexto Empírico, que escribió en el siglo II después de Cristo, época en que los gramáticos eran identificados con los analogistas, que desafiaron toda su obra acusándoles de inventar más formas analógicas como quionos, en vez de quinos, de quion, perro. Un escritor latino tuvo que protestar diciendo que hablar latín y hablar gramaticalmente eran entonces dos cosas distintas. 25. Aunque puede parecer que toda la base de una descripción económica de la morfología griega se apoyaba en el reconocimiento y sistematización de analogías formales, los analogistas no carecían en absoluto de contraejemplos con los cuales mantener sus tesis. La mayoría de las clases paradigmáticas nominales y verbales admiten excepciones, miembros irregulares, que no pueden ser expurgados de las lenguas a requerimiento de los gramáticos. Las relaciones semánticas proporcionales entre categorías formales y sus significados genéricos resultan trastornados por anomalías como ciudades en singular designadas por nombres formalmente plurales, Atinai, Atenas, Tebai, Tebas, y estados o atributos positivos como la inmortalidad, la referencia a los cuales se hace mediante palabras con prefijos negativos, atánatos, latín, immortalis. Sexto, en un cordial ataque contra los gramáticos como clase, saca mucho partido de las anomalías semánticas de género, señalando no solo los géneros masculino y femenino de nombres que designan cosas inanimadas y abstracciones y el uso de un solo nombre masculino o femenino, y a veces neutro, para referirse a los dos sexos de un ser animado, sino también a las variantes dialectales de los géneros de algunos nombres. 26. El alegato anomalista pareció más convincente al principio, cuando no se hacía ninguna distinción coherente entre inflexión y derivación dentro de las variaciones gramaticales de la forma de la palabra. Es una característica del griego y en realidad de todas las lenguas en que los paradigmas de las inflexiones son mucho más regulares y se aplican a clases enteras de raíces, mientras que la incidencia de las derivaciones formales es más irregular. Casi todos los nombres griegos tenían formas para 5 casos, singular y plural, pero los sufijos de derivación estaban limitados a raíces nominales concretas. Así, encontramos pater, padre, y patrios, paterno, pero no una forma correspondiente asterisco metrios, de meter, madre. De la misma manera deriva el inglés nombres de adjetivos mediante formaciones tan variadas como trutrut, happy happiness, joteat, y gbeat y posible, possibility, y algunos hablantes vacilarían entre un grammaticality, un grammaticality. Llevando más lejos su análisis semántico, los estoicos señalaban también la falacia de cualquier clara correspondencia de una forma diagonal un significado en griego, e implícitamente en cualquier otra lengua. A veces, como resultado de procesos históricos divergentes,
Una sola palabra podía llegar a tener varias funciones referenciales muy distintas. Agustín, exponiendo opiniones estoicas, señala los diferentes significados del latín asis militum, soldados, línea de batalla firri, espada, filo de la hoja, y oculorum, ojos, agudeza de vista 27. La consonancia de la actitud analógica hacia el lenguaje y la postura filosófica general de Aristóteles no es difícil de ilustrar. La proporcionalidad, análogón, análoga, aparece en varios lugares en sus obras como principio rector de la conducta y el razonamiento 28. Estaba además lógicamente asociada a la visión convencionalista del lenguaje, a la que se adhirió, ya que cuanta más regularidad se encuentre en cualquier sistema de comunicación arbitrario, convencional, más eficiente será. Los estoicos, sin embargo, consideraban el lenguaje como una capacidad natural humana que hay que aceptar tal como es, con toda su característica y regularidad. Tenían una visión de lo que era buen griego, hellenismes, más amplia que los analogistas, y estaban interesados en las cuestiones lingüísticas no solo como críticos gramaticales y textuales, eran filósofos para los cuales el lenguaje servía de expresión del pensamiento y el sentimiento y para quienes la literatura contenía ideas y poseía significados más profundos velados en el mito y la alegoría. Se sabe que la palabra griega allegóricos, alegóricamente, fue utilizada por primera vez por el estoico Cleantes, 29. La lingüística, como otras ciencias en la antigüedad, sufrió la poderosa influencia del método científico aristotélico, pero en las tendencias en conflicto de los filósofos estoicos y los críticos literarios alejandrinos se ve la oposición entre consideraciones filosóficas y literarias como factores determinantes en el desarrollo de la lingüística. Con el pleno desarrollo posterior de la gramática griega predominaron los intereses literarios, pero a lo largo de la antigüedad y de la Edad Media puede observarse este conflicto de base, ahora explícitamente mantenido, como rasgo recurrente de la historia del pensamiento y práctica lingüísticos. Los tres principales aspectos del estudio lingüístico que merecieron atención especial por parte de los primeros estudiosos griegos fueron la etimología, la fonética, pronunciación, y la gramática. La primera, la etimología, despertó gran entusiasmo y mucha investigación y especulación y se vio estimulada por la controversia naturaleza-convención sobre el origen y desarrollo del lenguaje. Pero el término etimología se entendió y las indagaciones etimológicas se llevaron a cabo de acuerdo con ideas diferentes de las que prevalecen hoy. La escala temporal para cualquier estudio histórico de las lenguas era mucho más breve que la nuestra. En unos pocos siglos los seres humanos y por tanto el lenguaje humano volvía a sus antepasados entre los héroes y los dioses y diosas de la mitología aceptada, y los esfuerzos se dirigían principalmente a responder a la pregunta de cómo se multiplicó el limitado acervo de palabras primarias fonéticamente apropiadas, dadas o enseñadas en primera instancia por los dioses, hasta producir el vasto número de palabras del vocabulario, primero del griego y luego del latín, necesario para satisfacer las exigencias de una civilización letrada y literaria. Una definición griega de taimología aclara este concepto, el despliegue de las palabras mediante el cual sus verdaderos significados se tornan claros. La cita pone de manifiesto que las etimologías antiguas y medievales eran primordialmente explicativas más que estrictamente históricas. 30. Desde el principio la investigación etimológica se centró en los intentos de rastrear las formas de las palabras hasta las formas de otras palabras por las cuales podía explicarse, según se pensaba, el significado de las primeras. Esto produjo las fantásticas etimologías propuestas con toda seriedad, algunas de las cuales aparecen en el Cratilo de Platón, por ejemplo a Andropos, hombre, de Anatron Popen, a, mirando lo que ha visto, y Pousaiden, de Posidesmos, limitado a los pies, probablemente andando por el agua, al ser Poseidón el dios del mar. Pero es justo añadir que Platón trata algunas de estas sugerencias etimológicas muy alegremente. Durante toda la antigüedad y la Edad Media esfuerzos similares siguieron caracterizando el saber etimológico. Sobre todo a causa de este diferente entendimiento de la etimología antes del Renacimiento, este aspecto de la investigación lingüística en la antigüedad y en la Edad Media ha sido desechada como ridícula, un desprecio que en ocasiones se ha extendido, muy injustamente, a la totalidad de los lingüistas grecorromanos.
No debemos olvidar que los propios lingüistas antiguos y medievales vieron la facilidad con que este género de etimologización podía convertirse en meras agudezas cómicas, la derivación, lúgubremente humorística, de cadáver como ca, arou, da, ta, ver, mibus, carne dada a los gusanos, es de sobra conocida. 31. La fonética y la fonología griegas, en la medida en que pueden separarse de manera adecuada en referencia a esta época, fueron construidas sobre la unidad compuesta de la escritura y el habla, el elemento básico de la unidad del habla articulada, la gramma, mejor considerada como una letra del alfabeto junto con sus valores fonéticos. Se intentaron hacer algunas clasificaciones articulatorias, se introdujo la sílaba como unidad estructural de la descripción fonológica y para la época de los estoicos se había captado una imagen rudimentaria del habla como el efecto de la interferencia articulatoria con el aire expulsado de los pulmones. Solo se estudiaba el griego. Las palabras extranjeras se escribían lo mejor posible con letras griegas, pero no se manifestó interés erudito alguno por los sonidos extranjeros ni por los sistemas extranjeros de sonidos. El marco descriptivo para la fonética griega era el alfabeto griego y las exposiciones adoptaban la forma de descripciones de la pronunciación de las letras que lo componían. Una objeción a este planteamiento de la fonética basado en las letras es que se imposibilitó el reconocimiento de las diferencias en los alófonos dentro de los fonemas griegos. Los comentaristas hacen referencia a diferentes realizaciones conjuntas de vocales con distintos acentos y con o sin aspiración y longitud, pero no mencionan las diferentes calidades de los propios sonidos vocálicos, aunque tales diferencias debían de acompañar a los diferentes entornos segmentales y suprasegmentales. 32. Tampoco se describieron otras diferencias fonéticas entre dialectos que las que eran representadas por distintas ortografías. Lo que es más grave, se aceptó una analogía inadecuada entre la relación de las letras sueltas con un texto y la de los sonidos supuestamente separados con una expresión hablada. Esta falacia no fue cuestionada y aparece explícitamente al final de la época clásica en Prisciano, que escribe sobre el latín: al igual que los átomos se unen y producen todas las cosas corpóreas, del mismo modo los sonidos del habla componen el habla articulada como si fueran una entidad física. 33. Las relaciones son distintas, las letras sí que componen realmente frases escritas, el habla puede ser analizada en sonidos del habla. Platón estableció una serie de distinciones entre clases de fonemas segmentales del griego, agrupando vocales en oposición a consonantes y distinguiendo dentro de ellas entre consonantes y paradas, estas últimas no pronunciables sin un sonido vocálico adyacente. Era consciente también de las diferencias de acentuación entre palabras con parecidas secuencias de segmentos o letras. Comparó Dífilos, un amigo de Dios, con el nombre Dífilos, en referencia a sus distintas secuencias de acentos. 34. Los estoicos hicieron otros progresos en fonética, reconocieron el estudio de los sonidos del habla como una parte diferenciada del estudio del lenguaje. Distinguieron tres aspectos de la grama, confirmando con ello su unidad fonético-ortográfica, su valor fonético, PEJ, a, su forma escrita, PEJ, y el nombre con el que se designa, PEJ alf-CP. Estas tres propiedades de las letras siguieron distinguiéndose durante toda la antigüedad. Sus nombres latinos son potestas, poder, figura, forma, y nomen, nombre. Los estoicos estudiaron las estructuras silábicas de la lengua griega e hicieron la triple distinción entre secuencias de sonidos que aparecen realmente como partes significativas del discurso, secuencias de sonidos que podrían aparecer según las normas de la formación de sílabas, pero de hecho no lo hacen, PEJ blitiri, y secuencias de sonidos excluidas por ser fonológicamente imposibles en la lengua. 36. Los estudiosos antiguos hicieron una serie de observaciones precisas y correctas que son de gran valor a la hora de reconstruir la pronunciación del griego, igualmente lo son las exposiciones de los gramáticos latinos posteriores, pero sigue habiendo algunas graves omisiones de observaciones objetivas, así como una falta de una teoría descriptiva adecuada, y en la historia de la fonética la obra grecorromana no es de primerísima importancia. En especial, sus clasificaciones y descripciones se expresaron principalmente en términos acústicos impresionistas, para los cuales no disponían de una terminología técnica, en vez de en términos de articulaciones como las que utilizarán con mucho más acierto los antiguos indios y los árabes,
páginas 218 a 222 y 148, respectivamente. La fonética del siglo XIX, que presenció progresos tan rápidos en este aspecto de la lingüística, debió su principal inspiración a las técnicas descriptivas de los indios y a la metodología observacional de la tradición empírica de los 3 siglos anteriores. Fue en el campo de la gramática donde el mundo griego y romano creó sus mejores obras y ejerció la influencia más eficaz y duradera en el futuro. En él podemos seguir la decidida y fructífera construcción de las generaciones posteriores sobre la base de los resultados de sus predecesores y saber de los autorizados libros que versaron sobre gramática griega y latina, algunos de los cuales se han conservado. Las descripciones gramaticales contenidas en ellos fueron mantenidas por una tradición que continuó en toda la Edad Media y en el mundo moderno para convertirse en la base de los patrones gramaticales de estas lenguas hoy en día. Además, las teorías, categorías y terminología desarrolladas por los eruditos antiguos en relación con la gramática de sus propias lenguas se han convertido en una parte de los fundamentos gramaticales generales de la lingüística descriptiva de nuestra propia época. El marco de la descripción gramatical en la antigüedad occidental era la palabra y el modelo paradigmático 37. A pesar de la riqueza de la morfología clásica, no se llegó a formular una teoría del morfema. Las exposiciones clásicas muestran los puntos fuertes y débiles de una morfología fundada en las palabras. Al igual que la fonología griega se basaba en la pronunciación de las letras del alfabeto griego, la gramática griega se centró en la lengua escrita, principalmente en el griego ático de los autores clásicos, aunque siempre con la adecuada atención al hecho de que se suponía que se leían en voz alta. Una gramática basada en las palabras implica 3 procedimientos principales: la identificación de la palabra como una entidad lingüística high level, el establecimiento de una serie de clases de palabras para distinguir y clasificar las palabras de la lengua, la elaboración de categorías gramaticales apropiadas para describir y analizar la morfología de las palabras que entran en paradigmas de formas asociadas y las relaciones sintácticas resultantes entre las palabras en la construcción de oraciones. Aunque hay argumentos gramaticales generales a favor del tratamiento de las relaciones sintácticas como la componente fundamental de la gramática, se ocupan de ellas, por ejemplo, en normas anteriores a las que cubren la morfología de las palabras en la gramática generativa. En la historia de la teoría gramatical occidental la morfología parece haber sido formalizada primero. Nuestra primera descripción de la morfología griega que se ha conservado es anterior en 2 siglos a la primera que se ha conservado de la sintaxis griega, y esta basa en aquellas sus aseveraciones. Lógicamente podríamos aducir que al elaborar una gramática basada en las palabras habría que empezar con la identificación formal de la unidad palabra y después seguir con las clases de palabras y finalmente con las categorías relevantes a ellas. Este es de hecho el orden del tratamiento que se da a la cuestión en la gramática griega atribuida a Dionisio el Tracio. Históricamente, sin embargo, encontramos lo que después habría de formar parte del sistema de las categorías gramaticales examinadas primero y de forma esporádica por los sofistas del siglo V. Protágoras consideró la categoría nominal del género en griego, y según se dice quería que minis, cólera, y pélex, casco, fueran masculinos en vez de femeninos, probablemente a causa de una asociación semántica con características y actividades más masculinas que femeninas. 38. Quizá el propio Sócrates examinó esta categoría, ya que Aristófanes se burla de él en su comedia Las nubes por sugerir nuevas palabras formalmente femeninas como alectriaina, gallina, en lugar de utilizar alectridn, para los géneros masculino y femenino, gallo, y gallina, y por preocuparse por palabras como cárdopos, artese, uno de los pocos nombres de la segunda declinación terminados en os que eran femeninos. 39. Protágoras expuso también los distintos tipos de oración en los cuales una función semántica general iba asociada a una cierta estructura gramatical: deseo, pregunta, afirmación y mandato. 40. Esto entra dentro del campo de la retórica, pero proporcionó a generaciones posteriores el material para un análisis sintáctico más formal de las estructuras de la oración. Platón y Aristóteles hacen referencias dispersas a la gramática, pero no se ocupan de ella de manera continuada ni como tema específico. Se dice sin embargo que Platón fue el primero que tomó el tema en serio,
ya que en sus diálogos encontramos una división fundamental de la oración griega en un componente nominal y otro verbal, ónoma y rema, que seguirían constituyendo la clasificación gramatical primordial que subyace al análisis sintáctico y a la clasificación de palabras en toda la futura descripción lingüística europea 41. Aristóteles mantuvo esta distinción, pero añadió una tercera clase de componente sintáctico, el sindesmoi, una clase que abarca lo que después se diferenciaría como conjunciones, y probablemente preposiciones, aunque esto no se deduce de los ejemplos citados, artículo y pronombres 42. Este análisis tripartito de la oración se proponía probablemente distinguir los componentes de la oración declarativa, apofánticos logos, en la cual Aristóteles como lógico estaba extremadamente interesado y que calificó de básica. Aristóteles ofreció además una definición formal de la palabra como unidad lingüística, un componente de la oración, meros logou, que tiene un significado propio, pero ya no es divisible en unidades dotadas de significado. Por ejemplo, definió ónoma, nombre, sustantivo, como una secuencia de sonidos que posee un significado por convención sin referencia temporal. 43. Platón no había aseverado de manera concreta si sus ónoma y rima se referían a palabras o a frases o a ambas. La definición de Aristóteles se parece notablemente a la asociación de un significado dado con un grupo dado de sonidos susceptible de utilización gramatical, de Maillet 44, de hecho tampoco es totalmente adecuada, ya que ninguna tiene en consideración el morfema, que es siempre susceptible de utilización gramatical, y con bastante frecuencia tiene un significado high level. La oración, logos, tal como Aristóteles la veía, era más compleja semánticamente, ya que, a diferencia de la palabra aislada, afirmaba o negaba un predicado o hacía una declaración existencial. 45. También definió el rema diciendo que indica adicionalmente, es decir, a diferencia del ónoma, una referencia de tiempo y que representa al predicado. 46. Esta segunda parte de la definición le permitió como a Platón incluir adjetivos como leucos, blanco, y dkaios, justo, entre los remaca 1, ya que a menudo se utilizan en griego como predicados, leucos hou hippos, el caballo es blanco, y con la cópula esti, es, sobreentendida, y siempre disponible para insertar, podría decirse que contienen también referencias temporales, en presente. Por esta razón, la traducción de ónoma y rima por sustantivo y verbo en esta etapa de la evolución de la teoría gramatical griega puede ser engañosa. Aristóteles, como Protágoras, reconoció la categoría de género en los sustantivos y enumeró las terminaciones de género típicas. 48, pero otras diferencias formales en la forma de las palabras se tratan dentro de la categoría de la poiesis. En el uso aristotélico este término abarca una serie de alteraciones gramaticalmente relevantes de una forma descriptivamente básica de una palabra, los casos oblicuos de los sustantivos, las formas comparativa y superlativa de los adjetivos, los adverbios de adjetivales en os, como dikaios, justamente, los tiempos verbales distintos del presente y otras inflexiones verbales son todos ellos toseis, que se configuran a partir de la forma básica de la palabra de la que se trata al tomar. Unas inflexiones. 49. Es fácil aludir a las inadecuaciones de los marcos de referencia de Platón y Aristóteles, pero lo que es más importante es observar la primera etapa que dedicaron a forjar un metalenguaje técnico para la descripción y análisis del griego partiendo de los recursos léxicos de la lengua, a los que no se había recurrido de este modo hasta entonces. Esto contribuye a la fascinación que produce el seguir el progresivo desarrollo del aparato descriptivo de los gramáticos griegos. Ónoma, en su camino de convertirse en la traducción de sustantivo, y sus equivalentes en las lenguas modernas, había significado nombre, originariamente, y rima, predicado, posteriormente, verbo, había sido utilizado con el significado de dicho, o proverbio. 50, tosis, literalmente, caída, cuya etimología técnica es oscura, fue adoptado por Aristóteles para utilizarlo como término lógico al tiempo que como término gramatical muy general. 51. Este término habría de tener una historia muy larga, su limitación al significado del castellano caso, en latín casus, que significa caída, fue uno de los claros avances en la teoría llevados a cabo por los gramáticos estoicos. 52.
Sucesivas generaciones de filósofos estoicos lograron mucho en gramática. Algunos estudiosos dirían ciertamente que la gramática en el sentido moderno no empezó sino con ellos, pero las obras que acabamos de examinar les proporcionaron sus puntos de partida. Los estoicos, cuya actitud filosófica los llevó a prestar gran atención al lenguaje, contribuyeron significativamente a la evolución del análisis descriptivo del griego y al refinamiento de los conceptos gramaticales para esta finalidad, ya que sus trabajos, que aparecen en los diversos escritos especializados a los que hemos aludido, páginas 41 a 43, fueron emprendidos y desarrollados por gramáticos posteriores de la dominante escuela alejandrina. Como consecuencia de la importancia de algunos aspectos de la obra lingüística estoica y de las dificultades que se han hallado al reconstruir los detalles de su teoría, extraída en buena medida de fuentes fragmentarias y secundarias, se ha escrito en años recientes una gran cantidad de bibliografía técnica a la cual se hace referencia en la nota que sigue 53. Aunque posteriormente se dio el primer puesto a la corriente principal de la tradición alejandrina, ejerció una considerable influencia sobre la teoría posterior y por lo tanto es importante tomar nota de las líneas principales de los logros estoicos. El sistema aristotélico de clasificación de palabras y de fijación de categorías gramaticales fue nuevamente articulada por los estoicos en dos direcciones. Se incrementó el número de clases de palabras y se introdujeron definiciones y categorías gramaticales adicionales más precisas para abarcar la morfología y parte de la sintaxis de estas clases. Algunos escritores posteriores vieron el sistema de clases de palabras que se estaba desarrollando como la subdivisión progresiva de la anterior 54. Al parecer los estoicos procedieron en tres fases. En primer lugar, entre los indesmoi de Aristóteles, los miembros con inflexión, posteriormente pronombres y artículo, como artra, literalmente, articulaciones, se separaron conjuntamente de los miembros invariables sin flexión, únicamente a los cuales se aplicó el término sindesmos, las posteriores preposición y conjunción. En segundo lugar, el onoma de Aristóteles se dividió en nombre propio, al cual se aplicó el término onoma, y nombre común, prosegoría, y, en tercer lugar, se dividió la clase de adverbios y se denominó mesotes, literalmente, los de en medio, quizá porque se clasificaba sintácticamente con los verbos, pero en su mayoría estaban asociados morfológicamente a raíces nominales. Los escritores posteriores adoptaron todas estas clases estoicas excepto la prosegoría, que fue reunida con el onoma como una sola clase bajo una sola definición, reconociéndose la prosegoría dentro de ella solamente como una subclase. Los estoicos definieron la distinción entre sus dos clases de nombres semánticamente por referencia a una cualidad individual, ser Sócrates, frente a una cualidad general, ser un caballo. Esto es importante lógica y semánticamente, pero no es una distinción morfológica. Los intentos de asignar paradigmas separados a los nombres comunes y a los propios no se han visto corroborados por los datos de la lengua griega, si bien un análisis sintáctico más delicado tal vez proporcione una base formal para una subclase de nombres propios 55. El caso, en su utilización moderna como categoría de inflexión de los nombres y otras palabras que reciben inflexiones como ellos, fue creación de los estoicos. En consecuencia, la clisis se utilizó genéricamente como variación formal gramatical de la palabra. Al restringir tosis para los sustantivos y palabras similarmente declinadas, los estoicos pudieron convertir la inflexión de caso en fundamentum divisionis entre onoma y rima, y siguió siéndolo, con la consecuencia de que en griego y latín los adjetivos fueron desde entonces tratados como una subclase de los sustantivos, onómata, y entre sus artra, con inflexión de caso, y sus indesmoi, sin inflexión. Dentro de la categoría, extendieron el uso del término para abarcar todas las formas de palabras con inflexión de caso y las dividieron en tosis euteia, u orte, nominativo, latín casus rectus, y las tosis plagiae, casos oblicuos, en griego acusativo, genitivo y dativo. La posición del vocativo en el sistema estoico no se conoce con certeza. Se vio que el nominativo, como caso sujeto, concordando en número con el verbo conjugado, se oponía a los tres casos oblicuos, todos los cuales se construían con verbos en diferentes relaciones sintácticas y con preposiciones, y el genitivo también con otros sustantivos.
La restricción de la tasis a las palabras nominales requería una terminología especial para las categorías verbales y proporcionaba criterios para usarlas con estas. Los verbos transitivos activos, remata horta, literalmente, rectos, pasivos, iptia, literalmente, boca arriba, y, neutros, intransitivos, oudetera, eran definidos cada uno por su construcción, respectivamente con un caso oblicuo, habitualmente el acusativo, con hipo, y el genitivo y con ninguno de ellos 56. La terminología parcialmente común, tosis orte y rima ortón, no era accidental, la sintaxis de los verbos activos y pasivos estaba estrechamente ligada en las lenguas clásicas con las diferencias de caso 57. Esta evolución de la teoría gramatical estoica ofrece buenos ejemplos del modo en que los gramáticos griegos tomaron palabras de uso cotidiano y las dotaron de un significado técnico específico. Aparecieron en el sistema estoico otras distinciones y categorías verbales, pero su contribución más importante al análisis del verbo griego fue la abstracción de los aspectos temporales y aspectuales inherentes a las formas de los tiempos verbales. La indicación del tiempo, reconocida por Aristóteles, es solo una parte de la función semántica de los tiempos verbales griegos. Como en muchas lenguas, hay dos dimensiones implicadas, la referencia temporal y la acción acabada en oposición a la acción inacabada o a la continuidad. Pueden establecerse 4 tiempos en relación con estas dos distinciones categoriales. Tiempo. Presente. Pasado. Aspecto incompleto, imperfectivo. Presente grafei, escribe. Pretérito imperfecto egrapé, escribía. Aspecto completo, perfectivo. Pretérito perfecto gegrapé, ha escrito. Pluscuamperfecto egegrapei, había escrito. El futuro, mellón, grapsei, escribirá, y el aoristo, plano, aspectualmente, indeterminado, pasado aoristos, egrapse, escribió, quedan fuera de este sistema simétrico y por esta razón se consideraron indeterminados, mellón con referencia al futuro y aoristos con referencia al pasado. La similitud morfológica de la raíz en muchas formas de futuro y de aoristo reforzó tal vez esta interpretación semántica 58. El futuro perfecto griego se consideró como un rasgo en buena medida peculiar del dialecto ático y no muy utilizado en este 59. Los trabajos lingüísticos estoicos continuaron durante toda la antigüedad entre los miembros de las escuelas filosóficas estoicas, pero en la historia de la lingüística los cambios introducidos en las posturas estoicas por las escuelas alejandrinas llevaron el tema, sobre todo en sus aspectos gramaticales, al estado en la que llegó a los gramáticos posteriores, y a través de ellos a la tradición europea. A diferencia de los estoicos, cuyo interés por el lenguaje partía primordialmente de un punto de vista filosófico, los lingüistas que trabajaban en Alejandría o en relación con esta ciudad se interesaban en el lenguaje sobre todo como parte de los estudios literarios y se adherían a la postura analogista. Aplicaron los principios analogistas a la enmienda textual y a la determinación de patrones de aceptabilidad, hellenismos. Los estudios homéricos fueron objeto de especial atención en Alejandría. Uno de los alejandrinos más célebres, Aristarco, siglo II a.C., ha sido considerado como un fundador de la erudición homérica científica. Se le atribuye también una serie de aportaciones en el campo de la gramática y fue maestro de Dionisio el Tracio, h. 100 a.C., a quien se atribuye la autoría de la primera descripción explícita de la lengua griega que se ha conservado. La Techne Grammatique, como se denomina, consta de 15 páginas impresas y 25 secciones y contiene una descripción sumaria de la estructura del griego. Su principal omisión es que no hay una exposición de la sintaxis griega, aunque el sistema de clases de palabras y el análisis morfológico que se presentan en ella constituyeron la base de las exposiciones sintácticas posteriores. En lo esencial era una obra alejandrina, pero su autor era visiblemente conocedor de los estudios lingüísticos estoicos y se han identificado en ella algunas señales de influencia estoica. Acerca de la autenticidad del texto se suscitaron en épocas posteriores de la antigüedad y han revivido en tiempos modernos algunas dudas que no pueden desecharse con ligereza, aunque no son en modo alguno aceptadas universalmente. Desde luego hubo un gramático llamado Dionisio el Tracio, discípulo de Aristarco,
que trabajó y enseñó en Alejandría y otros lugares en Tomo al año 1000 a.C., y fue autor de una breve gramática del griego clásico. La primera sección de la Techne, tal como la tenemos hoy, de gran interés histórico, es claramente auténtica, ya que Dionisio es citado por su nombre por Sexto Empírico, siglo II a.C., que lo toma de ella, y la primera parte de su definición fue traducida al latín con una pequeña adición por su contemporáneo Varrón, 116 a 27 a.C. Los testimonios de los papiros gramaticales griegos de Egipto, que datan de los primeros tiempos de la era cristiana, indican que en esa época la gramática del griego se presentaba y enseñaba con regularidad en la manera establecida en nuestro texto de la Techne, y el sistema de clases de palabras y categorías gramaticales dado en la Techne, fue utilizado sin alteración alguna por Apolonio Díscolo en sus obras sintácticas, siglo II después de Cristo. Parece por lo tanto que algo parecido a la gramática griega tal como se presenta en el texto que tenemos de la Techne, era de hecho usado en la enseñanza por miembros de la escuela alejandrina del siglo I a.C., siguiendo las líneas establecidas en un breve libro de texto compilado por Dionisio. Si realmente fue tan popular como los testimonios antiguos y modernos indican, es muy probable que se produjeran sucesivas versiones que incorporaran diversas alteraciones y adaptaciones, como en las nuevas ediciones de los libros de texto modernos, y bien pudiera ser que el texto real que tenemos sea de una fecha posterior, quizá tan avanzada como el siglo III o IV después de Cristo. La cuestión de la autoría y la autenticidad del texto de la Techne, en su forma presente es materia que corresponde a la filología clásica y no es posible extenderse en ella en un libro de texto elemental. El lector puede acudir a las publicaciones de relevancia citadas en las notas 60. De hecho, la descripción contenida en la Techne, se consideró definitiva. Fue traducida al armenio y al siríaco a comienzos de la era cristiana y fue objeto de una considerable cantidad de comentarios y exégesis por parte de escoliastas o críticos bizantinos. Siguió siendo un modelo durante 13 siglos. Un escritor moderno ha declarado que casi todos los libros de gramática inglesa presentan señales de estar en deuda con el Tracio 61. Su orden, brevedad y claridad la hacen muy merecedora de un estudio serio por parte de todo el que tenga un conocimiento del griego antiguo, ya sea desde el punto de vista de la lingüística general, ya desde el de la especialización clásica. En toda historia de la lingüística resulta adecuado prestar atención brevemente a sus rasgos principales. La Techne se inicia con una exposición que hace Dionisio del contexto de los estudios gramaticales tal como lo veían los alejandrinos. Escribe: la gramática es el conocimiento práctico de los usos generales de los poetas y prosistas. Tiene 6 partes. Primera, la lectura esmerada, en voz alta, con la debida consideración de la prosodia. Segunda, la explicación de las expresiones literarias de las obras. Tercera, la provisión de notas sobre fraseología y tema. Cuarta, el descubrimiento de las etimologías. Quinta, la elaboración de regularidades analógicas. Sexta, la apreciación de las composiciones literarias, la cual es la parte más noble de la gramática. Esta amplia definición tenía como objeto aclarar por completo de qué se ocupaban la gramática y en realidad los estudios lingüísticos en su conjunto y por qué se habían de emprender dichos estudios. Nadie la puso en cuestión, siendo o aceptada o repetida en parte por los gramáticos posteriores del griego y el latín de la tradición dominante. Puso su sello en la orientación práctica y literaria de los estudios lingüísticos en Europa, en oposición a la filosófica, hasta la aparición de la gramática especulativa en la época escolástica. Podemos observar que al principio de su tratado sobre la sintaxis, Apolonio la introduce por ser extremadamente esencial para la interpretación de las obras poéticas. 62. Vemos que la actitud del autor de la Techne se basaba en la observación. El material se extraía de los textos escritos de autores aceptados y su utilización justifica sus exposiciones descriptivas. Esta actitud empírica encuentra hoy muchos partidarios, pero algunos comentaristas posteriores se sintieron ofendidos por su utilización de la emperna, conocimiento práctico, y, recurriendo a una escala aceptada de realizaciones desde peira, habilidad, la más baja, a través de empeirid y techne, ciencia, hasta episteme, entendimiento, la más elevada, se quejaron de que había degradado el tema que enseñaba 63. Esta controversia, de la que dan constancia los escoliastas,
puede ser percibida como una de las primeras manifestaciones de una disputa permanente, muy activa aún hoy, entre quienes ven la lingüística esencialmente como la descripción precisa y el análisis meticuloso de las lenguas tal como se revelan en el habla y la escritura de los hablantes nativos, y b. quienes se plantean una búsqueda en mayor profundidad de una teoría del lenguaje capaz de explicar y de justificar la misma existencia de gramáticas, capaz de explicar la capacidad de los seres humanos de adquirir y utilizar su lengua materna, y capaz de revelar en parte la naturaleza y el funcionamiento de la mente o el cerebro humano, psiche, en la terminología estoica. Vemos además cómo la gramática en estricto sentido formaba parte de un esquema más amplio de estudios propedéuticos conducentes a una apropiada apreciación de la literatura clásica griega. Solo la quinta división, la elaboración de regularidades en el lenguaje, o de analogía, abarca lo que entonces y después se consideró como el dominio central de la gramática, y esta es la única división que realmente es objeto de un tratamiento desarrollado en el texto. La primera formulación conservada de la gramática griega y modelo para siglos de trabajos posteriores puede verse, así como producto de la discusión analogista-anomalista. Puede observarse que uno de los comentaristas destaca que las 6 partes de la gramática representan los deberes del profesor de gramática más que las partes de la gramática en sentido literal 64. La descripción comienza con una descripción de los valores fonéticos de las letras del alfabeto griego. Las letras, grammata, son definidas como elementos, esto h-i-a, un término utilizado ya para los constituyentes esenciales del mundo físico 65, y dentro del campo específicamente lingüístico por un escritor de hacia el año 20 a.C., como elementos primarios e indivisibles del habla articulada 66, una definición congruente con la definición de gramma dada más arriba, página 52, y que es comparable con definiciones tempranas del fonema en nuestro propio siglo. Este había sido el marco de la fonética griega y de los estudios fonológicos hasta ahora. La techne se inspira marcadamente en la obra de sus predecesores. Se limita a la descripción de los fonemas segmentals y a la distinción de longitudes en las vocales y en las sílabas, a pesar de su mención de los rasgos prosódicos, un tema que luego estudiarán comentaristas posteriores. Estas secciones proporcionan un valioso testimonio de la reconstrucción de la pronunciación griega antigua. Las diferencias alofónicas no se mencionan, pero un comentarista posterior, al referirse a la triple distinción de sonido, forma y nombre, página 53, que ya habían hecho los estoicos, señaló que había más de una pronunciación para una sola forma de letra 67. Tanto en el griego ático como en el helenístico, las secuencias vocales escritas i y ou, representaban casi con toda seguridad monoptongos largos, posteriormente, y, carita sorprendida, posteriormente, 68, pero en la techne no se hace alusión ninguna a ello. Sin embargo, un escoliasta explicó después que y los diptongos suscritos, en los cuales la letra I se escribía debajo de la otra vocal, y Q, tenía una pronunciación de la misma calidad que la indicada por las letras simples, y 69. El autor identificó las tríadas consonánticas griegas, P, PH, B, T, TH, D, y K, J, G, como poseedoras de las mismas series de distinciones articulatorias. Diferenció los miembros aspirados y no aspirados como, tupidos, dasea, y, lisos, o, pelados, sila, enlazando así el rasgo diferenciador con las diferencias entre el comienzo vocálico aspirado y no aspirado, como en eis, 1, y ies, dentro. Misteriosamente se refirió a los miembros sonoros de las tríadas como, medios, renesa. El significado exacto de este término no se conoce con certeza, pero parece claro que, como el resto de la antigüedad en Occidente, ni él ni sus comentaristas posteriores entendieron la base articulatoria de la oposición sordo-sonoro. El término mediae, litterae, traducción latina de la techne mesa, grammata, pervive en algunos textos del siglo XIX en referencia a las consonantes sonoras, y la actual designación, aparentemente fonoestética, líquido, por los tipos de sonido, 1, y, r, se puede rastrear hasta el uso que se hace en la techne de igra, líquido, para referirse a las letras griegas diagonal griega, r, p, m, diagonal inversa x, y ni.
Los estudiosos alejandrinos habían inventado los signos gráficos, utilizados hoy de modo general en la escritura del griego clásico, para los 3 acentos griegos distintivos, agudo, alto, grave, bajo, y circunflejo, alto cayendo abajo. Fueron enumerados sin comentario ni explicación, pero se encuentra una ulterior elaboración en las observaciones de los escoliastas 70. Al pasar a las secciones estrictamente gramaticales, la Techne propone como las dos unidades básicas de descripción gramatical la oración, logos, el límite superior de descripción gramatical, y la palabra, lexi, la unidad mínima de descripción gramatical 71. La definición teóricamente de la oración alude a que, expresa un pensamiento completo, 72. El término meros logo, de donde la moderna, parte del discurso, vuelve a aparecer en la enumeración de las diferentes clases gramaticales de palabras. Hasta donde sabemos fue utilizado por primera vez por Platón, en cuya obra representa constituyentes de la oración, solamente con el aumento del número de las clases de palabras distinguidas por los lingüistas griegos adoptó la expresión su significado posterior de clase de palabras. Se distinguen 8 clases de palabras, número que, con un cambio requerido por la ausencia de artículo en latín, se mantuvo constante hasta el final de la Edad Media en la descripción gramatical del griego y el latín y que tuvo una influencia muy notable en el análisis gramatical de varias lenguas europeas modernas. Este sistema de clases de palabras se consideró como uno de los méritos de Dionisio para ser recordado por la posteridad 73. Los nombres comunes y propios de los estoicos se reunieron en la clase única del ónoma. El participio, metoque, se separó del verbo para constituir una clase de palabras por derecho propio y el sindesmos y el artrón estoicos se dividieron respectivamente en sindesmos, conjunción, y prótesis, preposición, y en artrón, artículo, y antonimia, pronombre. El adverbio fue rebautizado como epirrema, denominación que sustituye a la estoica mesotes. Vale la pena citar los nombres de las 8 clases con sus definiciones como ejemplo de la concisión terminológica que se había alcanzado en aquella época y de la aplicación a la lingüística de los métodos aristotélicos de clasificación. Ónoma, sustantivo, una parte del discurso que recibe inflexiones de caso y significa una entidad concreta o abstracta. Rima, verbo, una parte del discurso sin inflexión de caso, pero con inflexiones de tiempo, persona y número, y significa una actividad o proceso realizado o sufrido. Metoche, participio, una parte del discurso que comparte los rasgos del verbo y del sustantivo. Artrón, artículo, una parte del discurso con inflexiones de caso y va antepuesto o pospuesto a los sustantivos 74. Antonimia, pronombre, una parte del discurso sustituible por un sustantivo y marcado para una persona. Prótesis, preposición, una parte del discurso colocada delante de otras palabras en la composición y en la sintaxis. Epirrema, adverbio, una parte del discurso sin inflexión, que modifica a un verbo o se añade a él. Sindesmos, conjunción, una parte del discurso que une este y llena los vacíos en su interpretación. Las etapas del reconocimiento de las 8 clases de palabras en la Techne y de su aceptación por los gramáticos posteriores, griegos y latinos, puede explicarse en el diagrama de árbol de la página siguiente, aunque quedan sin resolverse uno o dos problemas referentes a los pormenores del sistema estoico. Al leer el diagrama hay que recordar que las escuelas estoicas continuaron hasta bien entrada la era CR grado cristiana coexistiendo con las dominantes escuelas alejandrinas, pero es razonable leer el árbol históricamente, ya que los alejandrinos se refieren a cambios que hicieron en el sistema estoico tal como se lo encontraron. Por ejemplo, la Techne, al enumerar las clases de palabras, destaca que los nombres comunes y propios han sido fusionados en la clase única de los sustantivos y se atribuye esta decisión a 2 gramáticos griegos 75.